Hola, Melissa, ¿cómo está el día de hoy? Bien, gracias. ¿Cómo se siente? Bien, también. ¿Tranquila? Sí. ¿Angustiada, nerviosa? No, bien, tranquila. Ok, muy bien. Mi nombre es Karen Jimena. Le vamos a hacer una entrevista, pero antes de empezar queremos agradecerle el tiempo que nos está brindando, la oportunidad de hacerle la entrevista a usted y pues nada, empecemos. Okay. Bueno, primero para presentarnos, nosotros ya dijimos nuestro nombre, somos estudiantes de la licenciatura en Psicología y queríamos ver si nos puede decir primero su nombre completo. Elizabeth Adriana González. Okay. ¿Y hace cuánto tiempo fue orientadora educativa o si actualmente es? No, hace 16 años. 16 años. Ajá. Bueno, ¿actualmente en qué trabaja? Actualmente trabajo en docencia universitaria de posgrado y soy psicoterapeuta. ¿Qué días a la semana trabaja? Pues trabajo toda la semana, de lunes a viernes, pero a la universidad en este semestre a esta universidad acudo lunes, martes y jueves. Okay. ¿Todo su día le dedica tiempo al trabajo? No, solamente una parte del día y no todos los días. Hay un par de días que descanso. Bueno, para entrar un poquito en el contexto y en el objetivo de la entrevista, que es recabar información sobre la orientación educativa, queremos primero pedirle que si nos puede definir para usted qué es la orientación educativa. La orientación educativa es el proceso en el cual se busca que los estudiantes, en este caso, porque pues sí es dentro de las escuelas, puedan desarrollarse de manera integral para que se conozcan a ellos mismos y a partir de eso pues puedan enfrentar los distintos retos que la vida les tiene, ¿no? En el ámbito académico, personal, profesional. Okay. Y dentro de esas funciones que tiene un orientador, ¿cuáles usted indicaría como las más importantes? Me parece que de las más importantes es justamente el elemento de acompañar a los jóvenes en el desarrollo y entender que aunque nuestro ámbito de trabajo es el académico, es decir, dentro de una escuela, los alumnos requieren desarrollarse en todos los demás ámbitos, ¿no? Porque lo que vemos en la escuela pues es el resultado de la suma tanto de ellos mismos, del propio desarrollo, es decir, que son jóvenes, y pues su familia, el entorno, inclusive hasta los modelos educativos con los que trabajamos. ¿Qué considera que debe de tener, preparación para poder ser un orientador educativo? En la parte formal, vamos a decirlo así, en la mayoría de los sistemas educativos para ser orientador se supone que se debe de tener una formación inicial de psicólogo, se supone. No necesariamente en todos los espacios es así, porque no en todos los espacios académicos se lleva realmente a cabo un proceso de orientación educativa. Por temas inclusive estructurales de las escuelas, ¿no? El tipo de puesto, etc. Pero bueno, en el ideal debe de ser un profesionista en psicología o en dado caso en pedagogía, pero sí con un énfasis en desarrollo de la juventud, de las infancias, porque pues no necesariamente porque tengas la formación de psicólogo ya. Entonces, exacto. Sí, evidentemente la licenciatura sí te da las bases, pero creo que sí es importante que tengan una formación justo en los procesos de desarrollo de la etapa con la que tú vas a trabajar, porque creo que sí eso marca la diferencia en virtud de cuál es la perspectiva que tú tienes de trabajar, ya sea con pequeños o sí, con pubertos, con adolescentes o inclusive con jóvenes adultos, ¿no? Sí. ¿Usted por qué decidió ser orientador? Pues no fue una decisión así como de, ay, quiero ser orientadora, ¿no? Que en aquellos momentos de mi vida profesional fue una oportunidad que se dio, nunca fue algo que me disgustara el trabajo educativo. Y pues bueno, una vez que empecé a trabajar como orientadora fue algo que me resultó sumamente satisfactorio, con muchos retos, porque no solamente es el alumno, también son los profesores, y como les decía, inclusive también el propio sistema, ¿no? Que aunque pretendas
en muchas ocasiones ni siquiera es porque el orientador no quiera, no sepa, no pueda, sino porque inclusive las condiciones en las que se trabaja yo fui orientadora de una escuela pública, entonces pues bueno, las condiciones no siempre son las adecuadas, ¿no? O sea, en la cantidad de alumnos que tienes, el tiempo que te puedes dedicar a ello y el sinfín de actividades, por ejemplo, administrativas que tienes que llevar a cabo, pues no te da tiempo, ¿no? de hacerlo lo mejor que, bueno, a la perfección. Creo, pues, por lo menos yo creo que intenté hacerlo lo mejor que pude. En su trayectoria como orientadora educativa, ¿de qué niveles fue? De nivel medio superior. Okay. ¿De qué manera las funciones que usted ejercía como orientadora cree que o vio que contribuía al desarrollo como integral o ya sea solo académico de los estudiantes que tenía su carrera? Académico, pues ustedes saben que hay una materia donde tienes que enseñarles ciertas cosas, ¿no? Que bueno, aunque los contenidos, de hecho hasta la visión que se tiene, ¿no? Como que orientación no cuenta, como que entonces los contenidos tienen que ver sí con el desarrollo, ¿no? De los chicos en el tema de las emociones, de los factores de riesgo que existen y bueno, ya más adelante el tema de la orientación vocacional. Y creo que eso es en el ámbito académico, pero en el ámbito integral, lo que va más allá de lo que toca en esa clase, ¿no? Sino más bien también pues ayudarlos a que puedan verse como sujetos pensantes, inteligentes, buenos. Vamos a ir un poco romántico, pero muchos de los chicos no piensan que no son buenos. O sea, buenos en el sentido amplio de la palabra, o sea, desde... Que tienen características favorables. Ah, exacto, ajá. O sea, no se consideran así. Algunos sí, pero creo que la gran mayoría tienen mucho eso. Y eso pues es el resultado de nosotros como adultos. Solamente, o sea, siempre hacemos hincapié en todo lo que no hacen, en todo lo que deberían de hacer diferente. Entonces, cuando tú les preguntas a los chicos de esas cuestiones virtuosas, pues a veces les cuesta mucho trabajo. Y bueno, se enfocan en lo que se tiene que enfocar por nuestro propio sistema, en pues no reprobar la materia, en acabar la prepa, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí contribuí, creo que por el propio sistema contribuí a quien se acerca, creo que muchas personas podrían necesitar, o sea, en grupos tan numerosos, con tantas actividades, pues realmente a veces solamente alcanzas a trabajar con aquellos que pues, no te quedó de otra, ¿no? Porque no sé, si se portaron mal o tuvieron una dificultad y por eso llegan a ti, pero no porque muchos de los chicos que tal vez nunca hice alguna intervención, alguna consejería o alguna tutoría, tal vez no necesitaran. Sí. Cuando ocurría esto de que tenía que hablar con los propios alumnos, ¿cómo era la manera que los alumnos se acercaban a usted para referirles su problema? Pues puede haber varias formas. Algunos son a veces de manera obligada, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando hay alguna dificultad en la escuela, con la maestra o que reprueban, pues hay unos muy voluntarios, ¿no? Que llegan así, ajá, así como de, y pues ya para que tú puedas identificar y hacer propuestas, ¿no? De a ver qué está pasando, o le voy a avisar a tu mamá, ¿no? O necesito hablar con tus padres. Entonces, bueno, en algunos momentos no es en cuestión de voluntad, eso tendría que ver un poco como con las conductas previas, los resultados, las dificultades, ¿no? Que pueda haber. Y en otros casos, sí, lo que yo procuraba en la medida de lo posible era, pues, expresarles que no necesitaban tener dificultades graves, ¿no? O que no solamente para las personas que tenían problemas estaba la posibilidad de conversar o de pedirme algo, ¿no? Yo procuré en la medida de lo posible, porque abrir como ese espacio. Sin embargo, seguramente ustedes recuerdan que muchas de las funciones a veces de la orientación son muy contradictorias, ¿no? O sea, por un lado tienes que castigarlos, tienes que acusarlos con sus papás si sacan malas calificaciones o si se portan mal, y por otra parte les pides que confíen en ti. Entonces, como que eso no cuadra, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que yo procuraba era decirles eso, o sea,
inclusive hasta cuando me tocaba regañarlos, ¿no? Decías o por ejemplo hasta castigarlos, ¿no? Que los tenía que suspender o algo, que en muchas de las cosas yo no estaba de acuerdo, pero no estaba de acuerdo en el sentido de que no me parecía la mejor solución. Sin embargo, la escuela es un lugar formativo, entonces si hay reglas, pues hay consecuencias de las reglas, ¿no? De esas normas, y eso es lo que todos tenemos que aprender. Entonces, inclusive cuando pasaba eso, yo les decía, es que esto no es personal, o sea, es que no es ajá, o sea, no es que yo te quiera, que yo tenga algo en contra de ti, ¿no? Inclusive yo les decía, yo creo que eres un buen chico, yo creo que tú puedes, solo que si te comportas mal, esta es la consecuencia. O sea, si tú te portas mal en la calle y te agarra la policía, no es porque el policía sea malo, va a haber una consecuencia. Entonces, en esa medida, yo procuraba hacerles llegar las cosas. Lógicamente, pues no siempre reciben las medidas, o sea, no lo comprenden desde esta perspectiva, porque pues es una perspectiva limitada. Entonces, yo lo que procuraba era eso, como abrir la posibilidad de que quien necesitara algo, me lo hiciera saber, porque pues no siempre, pues hay cosas que no son explícitas, no sé, por ejemplo, dificultades en sus clases, etc. Y otra, pues no todos los chicos también quieren tu compañía o hablarte, o no en, no en todos los momentos. Durante su estadía como orientadora, ¿qué actividades llevaba a cabo? O sea, que nos pudiera mencionar que usted decía, bueno, esto creo que es importante para que ellos aprendan, se guíen. Pues bueno, había cosas que eran actividades, o sea, labores que eran parte de mi trabajo, académica, administrativas, por ejemplo, ¿no? Cómo revisar uniformes, ¿no? Que trajeran el uniforme, que no anduvieran fuera de clase, o sea, no era perfecta, pero de pronto pues, veías que andaban ahí jugando y sí tenían clase, la incomodidad de qué hace usted aquí, ¿no? Si tiene clase, hacer juntas con los padres de familia, entregar calificaciones. Evidentemente yo no pasaba las calificaciones las entregaban al control escolar, pero hacíamos juntas, ¿no? Hacíamos talleres también de escuela para padres, también talleres para los chicos, aparte de su clase de orientación, o sea, a veces se gestionaban algún tipo de talleres, daba clase y pues también ponía reportes, ¿no? Si ponía sanciones, las sanciones no las inventaba yo, o sea, había un reglamento, ¿no? Ajá, que decía, por ejemplo, en la escuela que yo trabajaba, que yo trabajaba es una escuela grande, o sea, es un plantel grande y tiene una barra muy grandota y o sea, es un espacio muy amplio y a veces es una escuela de puertas cerradas, o sea, solamente entran en el horario que les corresponde, salen en el horario que les corresponde y pues a veces llegaban tarde, entonces brincaban la barra para meterse o para salirse, depende del caso. Y pues si los cachaba porque el poli los veía o porque yo los veía justo arriba de la barra mientras estaban brincando, pues tenía que suspenderlos, ¿no? La indicación, el reglamento decía que 3 días, o si cualquiera de las otras cosas del reglamento, ¿no? Que si se peleaban, que si 3 faltas consecutivas de respeto a un profesor, entonces había que mandar a hablar a los papás. O sea, esa era como la parte de inicio. De las demás actividades, pues justo este acompañamiento, ¿no? Que de pronto había ciertas circunstancias donde pues a veces les daba algún tipo de consejo profesional, ¿no? O sea, no una opinión personal, sino un consejo desde la teoría de la consejería, o generábamos tutorías académicas, ¿no? Que era lo que faltaba, que si pues, les tenían que dar algún taller porque ya habían reprobado todos matemáticas, ¿no? O las actividades que hacemos dentro de orientación, ¿no? Que generalmente son temas pues, que están muy ligados al ámbito psicológico, ¿no? Que son las emociones, cómo las expresas, los factores de riesgo, que si del consumo de sustancias, que si de la sexualidad, todo eso. Mencionaba que talleres también a los padres de familia. Sí. ¿Ahí qué temas se tocaban? Depende, o sea, había algunos que eran justo como que conozcas a tu hijo que es adolescente. Había otro de las emociones, de las adicciones, ¿no? De estas cosas como de estén atentos de esto, no sé si ves estos cambios en tu hijo, de estas cuestiones pues, de la afectividad, ¿no? Ya saben, estos talleres que seguramente les hicieron que
llaman al papá y hacen una carta y luego se abrazan, ¿no? Que son muy importantes, o sea, estos temas porque, pues, por lo menos hace tantos años, y yo creo que la situación no ha cambiado mucho, porque, bueno, yo lo he visto inclusive con mi hija ahora, que va en la secundaria, ¿no? Que hacen ese tipo de talleres, que pues la inteligencia emocional pues no está tan arraigada, ¿no? En muchos de nosotros, entonces pues, hay papás que no expresan pues sus afectos, entonces los chicos se sienten solos, se sienten poco amados, poco escuchados, todo ese tipo de cosas, y pues es una etapa fundamental, ¿no? Entonces ese tipo de talleres, ¿no? Donde les hacemos ese tipo de actividades o de temas en específico, a veces no sé si pasa alguna circunstancia. Inclusive alguna vez, hay programas, de hecho creo que todavía existen, sí todavía existen porque acabo de ir a uno el año pasado, por ejemplo hasta del tema de la violencia, de la inseguridad, con programas con la policía estatal, con la policía municipal, van, hacen una obra, van, te explican. En aquellos entonces no había este tema de la violencia digital, entonces pues, no hacíamos eso, pero hoy en día se hace esta de violencia digital, donde les explican todo lo que puede pasar, ¿no? Si compartes una foto, si bulleas a alguien, ¿no? Todas esas cosas. Entonces antes a las necesidades, bueno, creo que lo único que ha cambiado es eso, de la violencia digital, ajá, porque de ahí en fuera todo lo demás, pues no, sigue igual. El tema del embarazo adolescente, de la sexualidad, de las adicciones, esto, la relación entre padres e hijos, la comunicación. Pues, muchos papás pues todavía son de la vieja escuela y seguirán, o sea, sí, entonces esto como de ser más estrictos, de no demostrar afecto, pues sí, esos temas, ¿no? ¿Y diría que esas actividades fueron efectivas? O sea, ¿sí vio un cambio o a veces temporal? Yo creo que aquí hay un fenómeno muy curioso. Cualquiera que ustedes hablen en el tema educativo se los va a decir. ¿Quién creen que llegaba a los cursos? De los papás. De los papás de los chicos que se portaban bien, se portaban. Entonces, sí, y pasa, yo, sí, o sea, aquellos chicos que más necesitamos que estén los papás pendientes, que todo esto, pues son los que no están. Y entonces, sí, pues eso también nos lleva a comprender por qué los chicos a veces se comportan de esa manera. Sí, claro. Desde su experiencia, hablando en cuanto a los alumnos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que se siguen presentando Sí, bueno, hasta el... sí. Pues es que creo que hay problemas que entran dentro del propio desarrollo del joven, o sea, que esos son inherentes, que no, o sea, ni siquiera tal vez los llamaría problemas, me parece que son circunstancias, experiencias que tienen que vivir los chicos. Pues como todas estas cosas de sus primeras todo, ¿no? Que si la primera enamorada, que por ejemplo asumir la responsabilidad de ya no está chiquito, o sea, todas estas cosas, que a mí me parece que no son problemas, son parte del propio desarrollo, ¿no? El tema de experimentar en todos los sentidos, que en la sexualidad, que en el noviazgo, que en las drogas, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es que creo que las deficiencias previas que tenemos, ¿no? Como el autoconocimiento, como las redes de apoyo, como las familias, pues eso es lo que lo vuelve un problema, ¿no? Y pues ya, y otras circunstancias que vamos a decirlo, pues ya se van, que salen de este proceso de desarrollo como particular de esta etapa, ¿no? Donde esta etapa, pues lo que se pretende es, pues, identificarte, experimentar, conocer, ¿no? Vivir desde lo saludable. Entonces, todo lo que no sale de eso, pues ya son dificultades, ¿no? Y entonces, pues creo que hoy en día, probablemente hoy en día es mucho más mayor el tema de prácticas de riesgo, ¿no? De factores de riesgo, y ahí entra prácticas sexuales riesgosas, conductas autolesivas, ¿no? Desde lastimarse, las autolesiones, como las adicciones, porque al final una adicción también es una conducta que te lastima.
y pues la parte social que tiene que ver con temas de violencia, de delincuencia, inclusive yo sería casi delincuencia organizada, a distintos niveles por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque si son muchos de los chicos probablemente vienen de un entorno poco favorable y no se les brinda esas herramientas, ajá. Pues entonces hablamos desde violencia, que el noviecito le pega a la noviecita, porque no hay un manejo, una gestión adecuada de las emociones y porque es la manera que él sabe, ¿no?, de resolver problemas, hasta consumo de drogas o participar en actividades ilícitas, desde las sencillas, vamos a decir, ser un halcón o meter la droga pasable, hasta pues las cuestiones graves. ¿Qué acciones tenía que ejercer como orientadora para, si ya sabía que este chico ya tenía problemas conductuales, qué acciones tenía que tomar usted? Igual dependía mucho de la circunstancia, o sea, más bien cuál era la problemática, les decía hace ratito, o sea, esto que se porta mal, que no traen el uniforme, pues había que sacarlos. Nunca estuve de acuerdo con eso, pero era lo que tocaba porque así decía. Que si se saltaban la marca, pues los tenías, o sea, te hablan a uno para decirle y entonces suspender. Que si juntaban 3 reportes de una materia, pues igual lo tenían que suspender de castigo y no recibían tareas. O sea, muchas acciones que están dentro de esos reglamentos para mantener una buena conducta, que en mi opinión pues, no ayudan. El chamaco ya va mal en la escuela, no entra en las clases y lo mandas a su casa y no le vas a recibir nada, lo vas a reprobar. Se va a ir de la escuela y si dentro de la escuela no puedes brindarle las herramientas para que mejore, para que él aprenda, imagínense. O sea, estamos perdidos, o sea, como no tenemos claro era ese tipo de cosas cuando era muy así, muy específico, ¿no? Y cuando era otro tipo de problemáticas que ya no entran dentro de esas, como esos temas conductuales, ¿no? Pues yo procuraba justamente darles acompañamiento, ¿no? Ya saben que el problema es que terminó con el novio, pero el novio va en el mismo salón y entonces la niña, uno, ya está viendo feo a la nueva novia, ¿no? Entonces se quieren pelear, todavía ni se pelean, ¿no? Pero es que me vio, es que me dijo, es que me barrió, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Después ya yo conversaba con ellas, que por qué se sentían así, etcétera, que era lo que más les convenía, ¿no? Meterse en un problema, o sea, como es justo esta parte como más de intervención, pero no solamente de castigo, sino que puedan aprender, exacto, y que ellos identifiquen y sepan tomar decisiones. O sea, ¿qué me conviene? ¿Me conviene pelearme con por este niño? ¿No? Que además la va a dejar porque ya anduvo con un cuarto del salón, pero que bueno, para ellos, para esa etapa, pues es un mundo, ¿no? Y bueno, en algunas otras ocasiones, en particular en el tema de consumo de sustancias, cuando las acciones no eran dentro de la escuela, o sea, que yo me daba cuenta que ellos habían fumado algún porro o que los veía que venían en alguna condición, ¿no? Procuraba hablar con ellos y plantearles otras alternativas antes de el castigo, ¿no? La sanción en particular, justamente para comprender por qué, qué está pasando. A veces me pueden decir, es que es la primera vez, no pensé que me iba a dar, me iba a sentir así de mal, ¿no? Y entonces, en lugar de correrlo de la escuela, porque cualquier tipo de droga era baja definitiva, y pienso en eso, o sea, si el chico está experimentando o tiene inclusive un tema de adicciones y yo lo saco de la escuela, no, va a empeorar incluso. Entonces, pues en algunas otras ocasiones hice cosas diferentes, no pegada a lo que tenía que hacer, ¿no? Como justamente a conversar sobre el contexto, qué era lo que estaba pasando, llegar a acuerdos, a compromisos, inclusive con alguno de ellos hicimos algún compromiso que tenía que ir a juntas y todo eso, y cumplió. O sea, el hecho de que tú también les des esa oportunidad. Y confianza. Exacto. Y acabó eso. Y sobre todo, pues su consumo, pues por lo menos en la escuela disminuyó, ¿no? Porque ya cuando tú identificas que una cosa es que se fumen un cigarro de marihuana cuando andan con los amigos y otra cosa es que fumen constantemente y que lleguen inclusive
intoxicados a la escuela. Entonces, pues, está hablando que el consumo está aumentando, ¿no? Sí. Porque ya ni siquiera hay ciertos aspectos que te detengan consumir, como en este caso ir a la escuela. Sí. Entonces, y así en varias ocasiones, ¿no? Alguna vez también alguno entraron borrachos. O sea, se pusieron borrachos en el parque antes de entrar. Pero no traían alcohol ya. Era la tradición. Ajá, sí, pero ya estaban borrachos cuando entraron. Entonces, igual hablé con ellos. Bueno, buscamos otras alternativas, por lo menos para, pues sí, para que tuvieran una consecuencia, pero no una consecuencia justiciera, ¿no? A la mala, sino más bien una consecuencia que Aprenden. claro, ¿no? Y pues que la escuela siga siendo un factor protector para su desarrollo. Claro. Diría que, ¿qué estrategia daría para no seguir? Bueno, ya mencionó que ciertamente la escuela da como este reglamento o darle algunas sanciones que realmente no le va a favorecer al alumno. ¿Qué estrategias diría usted que sería la adecuada? Por ejemplo, hablando de las calificaciones, que si ya reprobó, entonces pues ya no tiene derecho quizá al siguiente examen o de que algunos... O sea, al final tiene que haber consecuencias porque tiene que aprender, ¿no? Pero creo que más allá de únicamente ver la consecuencia es ver qué está pasando, ¿no? Porque en muchas ocasiones es lo único que vemos, las consecuencias, o sea, el resultado, mejor dicho, ¿no? O sea, no entregas, no vienes, pero ¿qué es lo que es? Porque puede ser desde algo totalmente ajeno a él, como que pues, no le da su mente, o sea, no todos somos buenos para todos, pero el hecho de que no se los digamos de que, ok, puedes sacar 10 en todas las materias, pero a lo mejor sacas 6 en historia y ese 6 vale más que 10, ¿no? Digo, hay requisitos, hay normas, hay reglas que tienes que cumplir y que debes de aprender porque así es la vida, o sea, uno no anda por la vida haciendo lo que uno quiere. Pero me parece que deje de ser tan punitivo todo y que todo te etiquete. Eres buen estudiante, eres mal estudiante, eres lactoso, eres burro, eres marihuana. O sea, esa parte de etiqueta es lo que no funciona. Creo que lo que funciona, la estrategia que tendríamos que hacer es pues llevar, aunque es difícil, yo las comprendo a todas las que todavía son orientadoras, pues son muchos chicos, son mucho trabajo, son muchos aspectos. Entonces, en la medida de lo posible, que no solamente sea cognitivo, sino que sea justamente para generar un aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué estás reprobando? Porque muchos chicos reprueban porque no reprueban porque son tontos. Reprueban porque la materia no les importa, porque ni siquiera quieren estar en ese sitio. O sea, me parece que es ver más allá para, sí, del resultado. Sí. Mencionaba, bueno, ya en todo lo que hemos platicado, que involucra de cierta forma a los padres, pero también siento que en un contexto de decir que es educativo y que es académico, ¿de qué forma se involucraban y hacía que la orientación hacía que involucraran a los profesores o a los docentes? O sea, ¿cómo participaban en este papel de orientación? Pues, como en todos lados, algunos sí, algunos no. O sea, hay profesores que, pues, evidentemente se dedican a lo que tienen que dedicar, es decir, como dar su clase, y si pasa bien, y si no, no me importa. Y hay otros que no, que a lo mejor sí son mucho más abiertos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, también es un gran reto para los orientadores, porque el orientador está entre el alumno, tu profesor, los papás y la escuela, o sea, todo. Y pues está bien difícil quedar con todos bien, ¿no? Porque si un chico tiene una mala conducta y tiene que haber una consecuencia, y si no le das esa consecuencia, pero esa situación pasó con la maestra, pues la maestra va a reclamar porque no lo castigas, cuando a lo mejor la maestra no entiende las circunstancias por las que el chico está pasando, ¿no? O inclusive a veces hay una circunstancia que tiene que ver con lo familiar y tú, porque también me pasa, y también pasa muy seguido, que tú les pides a los padres que tengan cierta responsabilidad en ello y pues ya, lógicamente la orientadora queda como de, pues ella es mala, la trae contra mí, porque por los papás no apoyan. Entonces los profesores yo creo que también es muy diverso, hay profesores que son muy entregados,
que tienen un interés genuino por los alumnos, no solo por sus calificaciones o por sus notas, y hay otros pues que no tanto, ¿no? Entonces, pues justo como el orientador está como que en medio, de pronto pasaba que, no sé, el chico tenía un problema de la conducta y iba y me la decía para que yo lo pudiera castigar y para que yo hablara con él, ¿no? En lugar de que el profesor pudiera resolver ciertas cosas. O había algunos otros que a lo mejor ante una situación de un chico que yo sabía o que yo estaba atendiendo por de salud familiar, o sea, se lo compartía si los profesores eran mucho más accesibles o entendían la situación por la cual el chico estaba pasando y eran mucho más abiertos y comprensivos. Pero pues bueno, de todo en esta vida misma. Claro. ¿Hay alguna experiencia significativa que le haya marcado en su labor como orientadora? Sí, muchas. La verdad fue una muy grande experiencia. Pues sí, varias. Algunas de una chica, por ejemplo, que en primero de prepa tuvo a su bebé, pero lo escondió, ya les platicaré la anécdota después. Y años después dio la o sea, yo seguí teniendo contacto con ella y años después, alguna vez, cuando nos encontramos en el Facebook, me mandó un mensajito muy bonito, ¿no? Porque, pues, cuando ya fue mamá a los 15 años, pues, sus papás querían ser la principal. Y yo les dije que no era necesario, ¿no? Porque ellos tenían como una idea de que si ya era mamá ya no podía estudiar. Y entonces, pues, no, yo les dije que no, y justo cuando ya tuvo a su bebé, pues, hicimos lo necesario, ¿no? Ella hacía sus tareas, etc. Y después, pues, me volví a incorporar. Entonces, me dio mucha alegría, o sea, la verdad me sentí muy bonito al paso del tiempo, pues cómo me recordaba ella. También otro chico igual, eran los lactosos, igual él tuvo un accidente muy serio en la escuela, pero ya, igual muchas situaciones, y por fin cuando él se gradúa, o sea, él se va de baja temporal cuando va o sea, reprueba sexto, entonces se va de baja temporal y regresa al siguiente año, y el siguiente año hubo un accidente en la escuela. Y bueno, el caso fue que terminó la escuela. Y después, justo el día de su ceremonia, que nos estaba despidiendo, él se acercó, bueno, ya lo felicité y todo. Y él me dijo que yo alguna vez me había dicho que él podía. Yo no recuerdo haberle dicho eso. Pero significó. Ajá, para él significó mucho. Yo creo que eso es algo que se me quedó muy grabado porque pues no me acordaba que le había dicho eso y le ayudó. Entonces tal vez no me acuerdo de cosas que he dicho y que no me han ayudado. Entonces, es una gran responsabilidad. Y me da gusto que me haya dicho que eso haya sido algo bueno para él. Pero pues también me hace reflexionar, ¿no? Porque de verdad yo no recuerdo esa conversación que él me dijo en ese momento. Y pues así como no recuerdo eso, que fue para mí, pues que tal que no recuerdo cosas que no fueron para mí, que a lo mejor no contribuían a. Y también, bueno, no muchos chicos, la verdad tengo buenos, muy buenos, inclusive de mi vida personal. Yo estaba embarazada de mi hijo cuando trabajaba allá y era yo en inmensidad. Y los chicos llegaban y me sobaban la panza. Y cuando yo me iba, algún día uno de los chicos, él tenía una enfermedad, él tenía lupus y pues por eso estábamos en constante comunicación. Era un excelente alumno, o sea, no teníamos temas académicos, súper bien portado y así. Y como varios, o sea, yo ya estaba muy embarazada, o sea, ya estaba súper gorda. Y algún día me preguntó, ¿ya hasta cuándo vas a venir? Y ya yo le dije cuando venir y no sé qué, o sea, como mi último día que iba al trabajo. Y ya casi yo me iba, ya era casi mi hora de salida, y él llegó con un regalito para mi bebé. Ajá, me dio una bolsita para mi bebé. Y me agarraban la panza y estaba dando clase. Y luego empezaban a gritar y mi bebé se movía así, pero de verdad parecía alguien. Y un día estaba un chico también, era un chico enorme, así, era un niñote, o sea, medía como 2 metros, o sea, me sacaba un pedazo. Y estábamos en un salón que tenía escaloncito. Y yo estaba dando clase y así, pero se me veía la panza así como se me hacía. Y recuerdo perfectamente que se me quedó viendo y me dijo, sí, que mueve la panza, ¿no? Y despuesito, y era un niño según esto muy rudo, ¿no? De hecho, ahí estaba hasta en la correccional. Y un día que me fue a ver, igual pasó y me saludó, yo estaba en mi oficina, estaba recargada en la puerta,
se me quedó viendo y me dijo, ay, ¿a poco sí se te mueve? Y yo le dije, ¿tuviste en la clase? Porque se me veía arriba de la ropa. Y justo en ese momento mi bebé se empezó a mover. Ajá, y le dije, a ver, dame tu mano. Entonces ya le puse mi mano en la panza y justo se mueve. Hizo una cara, o sea, recuerdo perfecto su cara, o sea, súper impresionado, así. Y yo digo, oh, sí, 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 ¿no? Así como raro, porque pues, y sobre todo, también niñas, también las niñas me daban regalos, mi ropa terminaba toda sucia de mi panza, porque todos me sobaban mi panza, pero me daba mucha ternura los chicos, porque además en esa etapa pues no son, o sea, esas cosas pues son, no sé, esas cosas como de, no pasa nada, ajá, no son emotivas, pero sí tuvieron varias, pues sí, varios detalles que recuerdo pues con mucho cariño. Bueno, ya casi para finalizar, bueno, queríamos hacer últimas dos preguntitas. ¿Qué aprendizajes le dejan a usted personales y tanto como para su profesión? Pues en el ámbito profesional, la verdad, aprendí mucho, bueno, siempre sigo aprendiendo, pues sigo trabajando con jóvenes, en Julián soy orientadora, creo que lo que les he dicho en todas las clases y siempre procuro recordarlo, es pues ser el adulto que necesitan los jóvenes, no los que somos, porque yo creo que es un momento en la vida que aunque pensamos que ya están grandes y que no son como los niños que nos necesitan, yo creo que no, yo creo que es un momento donde nos necesitan mucho, pero no nos necesitan juiciosos, regañones, no, nos necesitan justo como personas que ya pasaron por ahí y que ya saben que pues en esa etapa de la vida hay muchas cosas que tal vez después no son tan importantes o no, o las vemos de manera distinta, pero que en ese momento parecen nuestro todo. Entonces yo creo que eso es lo que aprendí de ellos, que también sí nos necesitan, son divertidos, son niños en cuerpos desarrollados. Y en el ámbito personal pues lo mismo, o sea, me quedo con esa gran experiencia de acompañarlos, verlos crecer y que su vida está bien viendo. Hay unos que ya son muy grandes y que pues tengo la fortuna de seguirlos viendo, entonces me siento más bien. ¿Qué consejo le daría a un joven, bueno, que se está preparando para ser orientador? Pues una, que se prepare profesionalmente y que identifique si realmente ese es el ámbito en el que quiere trabajar con los jóvenes. Y que si no es su lugar, pues igual, que mejor busque otro. O sea, si no es un tema de vocación, o sea, que te guste, que tengas un interés genuino por ellos, pues que busques otras áreas. Bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su tiempo. No, Muchas gracias.